Hola, mi nombre es Laura Moreno, estoy cursando octavo semestre en Narrativas Digitales en la Universidad de los Andes y bienvenidos a mi proyecto de grado. Mi proyecto de grado inicialmente era una idea completamente diferente a la que terminó siendo el resultado final. Una colección de 6 relatos en los cuales 6 personas diferentes se atrevieron a contar una historia que los había marcado a lo largo de toda su vida. Relatos del alma parte de una pregunta principal. Si tu alma pudiera contar una historia, ¿cuál sería? El semestre pasado, mientras estaba pensando la idea que quería hacer en mi libro, fui internada en un hospital psiquiátrico después de un proceso de depresión que me marcó bastante. Entonces, cuando salí del hospital, me cuestioné bastante qué quería contar y sobre qué quería hablar. Entonces, las personas que participamos en el libro somos personas que hemos atravesado un proceso de depresión y que queremos dejar un mensaje con nuestras historias sobre la necesidad de tratar la depresión en terapia, pero también de tener un círculo de apoyo en el cual podamos hablar y contar las historias que más nos han marcado como personas. La idea inicial que yo tenía para mi proyecto de grado era completamente diferente. Siempre he sido súper apasionada por el maquillaje, de hecho es una de las ramas del arte que más me ha traído a lo largo de mi vida y quería mezclarlo con contar historias. Son mis dos pasiones y creo firmemente que el maquillaje y contar historias pueden ir de la mano. Entonces quería hacer una galería presencial en la cual 6 personajes diferentes contaran una historia y yo creara todo el peinaje, maquillaje y vestuario pues de los personajes. Quería sacarles fotografías e hacer esto en una galería presencial. Al inicio veía únicamente el maquillaje como un hobby, algo que quería hacer los fines de semana o que hacía cada vez que fuera a salir. Sin embargo, tuve la oportunidad de profesionalizarme en maquillaje y me di cuenta que me encantaba contar historias a través de él. Y entonces hice maquillajes muy bonitos y maquillajes que contaban una historia o que creaban un personaje o que hacía sentir mejor a las personas. Sin embargo, me di cuenta que pasaba algo y era que mi idea carecía como de un sentido o un propósito para mí. Si bien era algo que estéticamente me gustaba, estaba hablando de temáticas como el feminismo, la ideología de género, el maltrato animal, el colonialismo y cada personaje iba a hablar de un tema que me interesaba, siento que carecía de sentido y para mí le faltaba un propósito a esta idea. Y entonces ahí es cuando me internaron y uno de los compañeros de mi cuarto, una noche nos pusimos a hablar de estas cosas que nos dolían o era muy difícil para nosotros y nos dimos cuenta realmente que parte de nuestro proceso hubiese sido muy simple, o bueno, no muy simple, pero mucho más sencillo si hubiésemos tenido la oportunidad de hablar y de contar lo que nos había atormentado como personas. Entonces ahí dije como, bueno, si yo tuve la oportunidad de hablar, quiero que más personas que están pasando por esto también tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Qué herramientas y habilidades utilicé a lo largo de la creación de mi proyecto personal? Inicialmente, y el componente principal del libro es la parte escritural. Desde que soy muy chiquita me ha encantado contar historias a través del lenguaje y sobre todo ya cuando entré a la carrera y tuve la oportunidad de ver mis primeras materias con Lorenzo y avancé en las narrativas, descubrí que el lenguaje escritural era algo que me encantaba y en definitiva quería utilizar para mi libro. De hecho, cuando descubrí la historia, la narrativa central de mi libro, supe que la parte escritural iba a ser fundamental en la creación de él. Asimismo, la parte corporal es súper importante. ¿Por qué? Porque cada libro consta de un retrato, de hecho de 2 retratos, uno al inicio y uno al final del relato. Uno es a blanco y negro y el otro es a color. En cada retrato decidí hacérselo no con relación a la historia, sino únicamente un maquillaje que yo sintiera que los hiciera sentir confiados, tranquilos, relajados ante la cámara, porque no es fácil ponerse a una cámara, más sabiendo que muchas personas van a conocer una historia muy personal y pues más si no estás acostumbrado. Así que les hice un maquillaje para incluir ahí mi pasión principal del maquillaje. Y asimismo pues se pusieron para la cámara, posaron y me regalaron un momento en el cual estaban explorando su parte corporal. Asimismo, tuve la oportunidad de hacer la opción en arte general, entonces a lo largo de mi carrera descubrí partes del arte que me encantan, como lo es la dirección de arte. Entonces, tanto en los retratos ponerme a decidir qué encuadre quería, cómo quería que fuese la foto, cómo quería que se viera el maquillaje, me pareció extremadamente divertido, me encantó, o sea, esa es más el rol de fotógrafa, por decirlo así, pero ya en la dirección de arte, entonces, cómo quiero que se vean los colores, cómo hago la edición para que se vean los colores bonitos y así mismo, digamos, maquetar el libro, decidir cómo quería que se viera, si bien no es un trabajo fundamentado en la dirección de arte, en como sí
en el sentido estricto de la palabra, sí definir qué estilo quería que tuviera mi libro me parecía algo fundamental, que yo pudiera hacerlo y explorar también ese sentido como diseñadora, por decirlo así. Asimismo, para realizar el libro utilicé dos plataformas principalmente. InDesign para hacer toda la parte de la maquetación del libro, me pareció muy importante utilizarla. Es una herramienta excelente y que me permitió maquetar el libro de la mejor manera, e Illustrator para toda la parte de la contraportada y portada del libro. Siento que esa fue la herramienta que más me costó a lo largo del proceso de diseñar, porque no sabía muy bien cómo utilizarla. Digamos, había utilizado otras plataformas a lo largo de mi carrera, pero esa fue la primera vez que la utilicé y me pareció una plataforma excelente. O sea, tiene muchísimas cosas que me aportó para la creación de mi portada y mi contraportada. Entonces también ponerme a utilizar estas herramientas digitales fue increíble, me gustó muchísimo. Y asimismo, pues el libro tiene un componente sonoro muy importante. ¿Por qué? Porque cuando está el libro al final, tú escaneas el QR y el QR te lleva a una galería virtual. Esta galería tiene todas las fotos de las personas y ahí en la galería puedes escuchar el retrato de cada uno. Creo que no quería que fuese como el componente principal lo sonoro, pero si la persona quiere explorar mucho más, poder decir, ok, voy y escucho el testimonio de la persona, me parecía súper importante. Y si uno escucha las conversaciones, son conversaciones muy íntimas. Bueno, entonces como les estaba diciendo, mi trabajo de grado tiene un componente escritural, sonoro, corporal y artístico bastante importante. Otro componente que me gustó mucho fue la parte de curaduría al momento de escoger las fotos. Qué fotos quería, qué fotos me gustaban, qué fotos sentía que podían mejorar. Digamos, siento que al momento de hacer la galería virtual, hacer todo un proceso de curaduría y creación de un espacio virtual, pero que a fin de cuentas es una galería, me pareció demasiado divertido. Bueno, hablando ya de las historias como tal, todas las personas que hacen parte del libro son personas cercanas a mí. Creo que igual sueño y deseo con que el proyecto siga creciendo y no voy a conocer personas alrededor mío que cuenten con estas características puntuales que les he contado a lo largo del video. Entonces sé que voy a contar con personas las cuales no sean tan cercanas a mí. Sin embargo, para esta primera como edición o para esta primera entrega sí me parecía importante ser cercana a estas personas, porque creo que tanto a mí me facilitaba un poco como esta parte de me estás contando algo y quiero ser receptora de esto, y por eso hay confianza, tanto a las personas les permitía abrirse un poco más conmigo. Entonces todas son personas conocidas, con unas tengo mayor relación que otras, pero todas son personas que nos hemos conocido. Juan Diego es la historia con la que abro el libro, se titula Que nadie vea. Es una historia la cual quise que empezara el libro y que fuese la primera historia que el lector tuviera, porque se sitúa en la infancia temprana de Juan Diego. Entonces quise hacerlo de esta manera y quería que la historia de Juan Diego abriera el libro porque me parecía muy importante hacerlo así. O sea, como que creo que es una historia que habla de la importancia de cuidar las infancias, así que bueno, la historia de Juan Diego abre el libro. Es una historia en la que él nos cuenta que tuvo una experiencia sexual muy joven, en la cual no dio su consentimiento porque era únicamente un niño y se vio enfrentado a una experiencia de abuso prácticamente. El tema de esto no fue únicamente vivir esto, sino que su familia, al momento de darse cuenta, lo castiga a él y se ve reprendido. Y esto afecta su manera de amar, su manera de socializar con las demás personas y con los demás hombres que le interesen. Entonces afecta completamente su visión de sí mismo, su visión del amor y de hecho su visión de la masculinidad. Entonces esa es la primera historia. La siguiente historia es la de Sara. Quise que esta continuara porque también es en la infancia temprana de nuestro personaje, pero a diferencia de la de Juan Diego, es un acto fortuito. Lo que sucedió en su historia fue algo por pura casualidad y coincidencia, pero que le impactó demasiado. Sara creció en un pueblo, su mamá era profesora de pueblo y una vez cuando estaba saliendo con su familia, encontró el cuerpo de un niño colgado de unas circunstancias muy extrañas. El árbol era muy bajo, él estaba colgado de una riata, pero sus pies tocaban el piso. Entonces era muy difícil pensar que el niño como tal se había suicidado. Entonces toda la muerte del niño generó muchas preguntas, pero también generó una habilidad de Sara de poderse conectar con personas que no estaban en este plano y empezar a percibir energías que no eran tangibles. Entonces esto también la marca completamente y define lo que ella quiere hacer más adelante con su vida, que es la pedagogía basada en el arte. La siguiente historia es la mía, Laura Sofía. Esta historia fue bastante difícil de decidir dónde posicionarla. Sin embargo, esta primera parte de las historias son en infancia temprana. Entonces ahí
dije, bueno, creo que este es el momento de ponerla. Sucede cuando yo tengo 5 años. Mi papá era un hombre que tenía problemas con las drogas, el alcohol y era bastante abusivo con mi mamá. Y la primera Navidad de la que tengo memoria, de hecho fue la Navidad en la que mi mamá decide que él ya no puede ser parte de nuestra vida porque en esta Navidad mi papá la maltrató bastante fuerte. Presencié esta violencia física que había en mi casa. Y de hecho el libro termina con una frase muy importante, y es que en ese momento decidí que la persona que habitaba en mi casa, o el monstruo como lo llamé en esa parte, no era mi papá. Entonces ahí esta historia tiene bastante peso para mí, la cito ahí. Esta está contada en primera persona. Las historias de Juan Diego y Zaira tienen el estilo de mosca en la pared, donde yo únicamente soy un espectador y lo cuento desde afuera. Pero esta ya es la primera historia que la hablo en primera persona y que creo que soy yo quien debe tener la voz de contarla y decir cómo fue. Así que la que sigue es mi historia. La siguiente historia es la de María. María es una de mis amigas más cercanas, la conocí cuando estaba en el colegio y esta historia la quise hacer desde mi posición como cómo ha sido ser amiga de una persona con depresión, no contando mi testimonio, sino yo cómo pude ver la vida de María a lo largo de su proceso con la depresión. Acá ella ya era mucho más grande, nos encontramos en la adolescencia, pero hablo un poco sobre la importancia de diagnosticar la depresión a tiempo, porque si no sucede, pasa lo que pasa en el caso de María, y es que somos muy propensos a caer en situaciones de vulnerabilidad, abuso, falta de respeto. Entonces esto llevó a que María cayera en muchas relaciones emocionales de pareja abusivas, en las cuales fue víctima de violencia psicológica, emocional, maltrato de muchas maneras. Y al día de hoy ella se encuentra recuperándose de estos procesos traumáticos. La siguiente historia es la de Valeria. Valeria es mi mejor amiga, tuve la oportunidad de conocerla en mi primer semestre de la universidad y la verdad creo que es de las mejores personas que hay en mi vida. Me ha acompañado infinitamente en este proceso que he estado atravesando. Así que este capítulo como tal del libro quise hacerlo como en honor a ella, y es como una demostración de amor muy grande que le tengo. La historia de ella me pareció súper interesante porque cuando estábamos hablando del proceso de realizarla, me dijo, mira, tengo estas 4 o 5 opciones para contarte, pero decidimos la que pusimos en el libro, que es la historia de la pérdida de su perrita Violeta, la primera pérdida que ella tiene que afrontar como tal. Me pareció muy importante porque las pérdidas, y más las pérdidas de un animal, no son consideradas como algo relevante en nuestra sociedad, a excepción de que la persona que nos escuche también tenga un perrito, un gato, una mascota de compañía y sepa lo que estamos viviendo. Pero son procesos tan dolorosos y que pueden llegar a marcar tanto como para generar un impacto en la persona, pero que no se tienen en cuenta. Esta historia de Valeria la conté de una manera como si Violeta, su perrita, se comunicara con ella y le escribiera una carta y le dijera, tranquila que todo está bien. Uno después de una pérdida queda con culpas, con miedos, con vacíos, y Violeta le dice a Valeria como, tranquila que yo recibí todo tu amor y fuiste una excelente dueña para mí. Entonces quise que Valeria pudiera escuchar, o bueno, leer estas palabras de Violeta y que se sanara un poco como este vacío que tenía en ella. La última historia es la historia de Samuel. Decidí que fuese la última historia porque Samuel deja esta enseñanza como de se puede vivir con depresión siempre y cuando sea tratada. Es algo fortuito, es algo que la vida misma, no sé, se encargó así de ponértelo y ya, no es como que haya un factor que la vida te esté castigando y te lo merezcas, no. Entonces Samuel cuenta mucho su historia, él al igual que la historia de María, es como este crecimiento de evolución de su vida con una depresión sin diagnosticar, que igualmente lo llevó a ser víctima de abusos sexuales, abusos emocionales. Además, en el caso de ser un hombre, es muy complicado que la masculinidad te permita hablar y te permita contar cómo te sientes. Entonces, en la historia de Samuel, el componente también está la masculinidad que no le permite mostrarse humano, débil, con emociones, y entonces pues termina cayendo en esta depresión que fue bastante difícil y en estas situaciones de abuso. Para mí era muy importante que este libro funcionara como una especie de denuncia implícita. No quería directamente lanzarme a hacer una investigación y un ensayo sobre las carencias en el sistema de salud y sobre todo en salud mental en Colombia. Quería que mediante casos fuesen ejemplo de la necesidad de mejorar en el sistema de salud y de salud mental en Colombia. Pero no quería hacer esta denuncia como más explícita y dura. Pero sí, tanto como en el prólogo como en las palabras finales, me atreví a contar una historia también en la cual aprendí y me di cuenta que la salud mental en Colombia no es una prioridad.
cuando fui internada, yo entré por el seguro de la universidad y yo entré a una habitación que era como una habitación compartida, la compartía con 12 personas más, con el compromiso de que apenas se fuesen liberando las habitaciones, pues yo iba a poder tener una habitación, era por orden de llegada. Pasé 3 días en esta habitación, pues en esta sala como compartida, y me empecé a dar cuenta que le estaban dando habitaciones a las personas que incluso habían llegado ese mismo día. Pregunté por qué había pasado y una de las enfermeras me respondió súper tajante como: es porque ellos pagan mucho más que tú, entonces tienen derecho a una habitación primero. Bueno, mi experiencia escribiendo el libro fue bastante rara para mí a nivel personal. ¿Por qué? Porque pues mientras yo estaba haciendo mi proyecto de creación personal, yo acababa de salir de la clínica, tenía que correr con los tiempos, afortunadamente pude pedir un tiempo extra, pero pues el tiempo era súper rápido, entonces como que para mí era muy difícil eso. Entonces había días donde me sentaba, me inspiraba y te podía sacar 2 relatos, hacer autoedición, que esa es otra parte súper importante y otra habilidad que encontré, y es la autoedición. Pero entonces había días en los que me inspiraba y había una semana, 2 semanas en las que no podía trabajar y no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces la manera en la que yo decidí dividir el tiempo de trabajo era: primero saco el relato, una vez ya con el relato autoeditado, mandado a Omar, que es mi asesor de tesis, y a varias personas que me estaban ayudando también a revisar ciertas cosas, pasaba el proceso de los retratos, y ya una vez con retrato maquetaba, digamos, esa parte del libro. Pero como les digo, había momentos donde yo no quería hacer nada, momentos donde no tenía energía, donde no quería hacerlo, pero luego me sentaba y me daba cuenta de que para mí escribir es catártico, así como para las personas hablar fue catártico, para mí escribir también lo fue. Bueno, algo que también fue muy interesante fue el proceso de autopublicarme. Como les había dicho en el semestre pasado, hay una materia que se llama Taller de Escritura Experimental, y no solo aprendí como diferentes estrategias de escritura, sino también el proceso de uno mismo autopublicarse. Porque claro, uno mismo podría vincularse con editoriales y vender los derechos de autor y todo esto, pero pues obviamente no era algo viable para mi proyecto de grado, y pues más porque es una entrega pues pequeña a nivel de un libro masivo. Entonces lo que hice fue autopublicarme. El primer paso, y como les estaba diciendo, para mí fue la escritura y la autoedición, diseño de portada, contraportada, qué información quiero que tenga, cómo distribuir las imágenes, cómo distribuir las páginas, bueno, todo esto. Ya cuando tengo el resultado final que quiero y deseo tener en mi libro, lo que hago es vincularme con impresores. Entonces hice las cotizaciones, empecé como con cotizaciones un poco fantasiosas, porque era como: quiero imprimir 40 ejemplares, y bueno, luego esto, cada ejemplar era muy costoso, entonces luego reducir costos, entonces ¿cuántos ejemplares voy a sacar? Al final terminé sacando 18 y terminé trabajando con pues una impresora que manejaba precios un poco más accesibles para mí, como pues mi primera publicación. Ya luego de esto me mandaron un ejemplar para ver y revisarlo, el color, cómo lo quería, si se estaba viendo bien, decidir la cinta separadora, si la portada se estaba viendo como me gustaba, y una vez, esto se llama un machote, una vez definí que todo se estaba viendo como quería, salieron todos los ejemplares, se hace la encuadernación. Esto no fue algo que hice yo, sino pues con el impresor me ayuda con esto, y recibo los 18 ejemplares. La manera en la que los pensé distribuir fueron pues las 6 personas que participamos en el libro, tanto como familiares y personas cercanas a mí, y las personas que me están asesorando en mi proceso de tesis. Teniendo en cuenta que el libro no va a tener muchas, digamos, publicaciones o ejemplares impresos, para eso también la galería virtual cuenta con el QR, y además se hizo una distribución, digamos, de QRs a varias personas, como que entregué de diferentes QRs y los pude posicionar en espacios estratégicos para que una vez se escanee se vaya a la galería virtual, donde también está alojado el libro en PDF. Entonces esto para mí también fue importante, porque no cuento con el dinero pues en este momento para hacer una publicación masiva, entonces por eso pues decidí, digamos, que también el PDF fuese accesible para más personas. Entonces Relatos del Alma creo que fue una experiencia que me nutrió bastante para terminar mi carrera. Creo que comprobé, y un miedo muy grande que tenía era si tenía las habilidades suficientes para salir al mercado laboral y enfrentarme a lo que implica encontrar trabajo. Y creo que sí, creo que realmente sí hay cosas por mejorar. Efectivamente no fue un proceso perfecto. Siento que me gustaría mejorar mucho más en la maquetación, en el diseño, en encontrar un estilo, sobre todo en los retratos. Creo que lo que más me hizo falta fue como encontrar esos retratos, porque
como mejorar mi rol como fotógrafa, porque me gustaría como encontrar mejores locaciones y buscar mejores sitios, pero hay unos retratos que me encantan, otros que directamente fue como me gusta, pero creo que podría mejorar. Pero creo que comprobé que tengo habilidades necesarias, que la carrera me aportó demasiado al momento de establecer mi proyecto de creación personal, que cuento con profesores increíbles. Parte de los agradecimientos están no solo a Omar y a Lucas, que son mi asesor y mi jurado de tesis, sino también a Sandra. Sandra fue una profesora que me encantó a lo largo de la carrera y que me marcó muchísimo. Lorenzo, Carolina, fueron profesores que realmente me marcaron y que realmente definieron lo que yo quería hacer en mi vida profesional. Conté con profesores maravillosos, y estoy muy preparada para salir al mercado laboral. Pero también algo que me gustó mucho es que siempre decía como que muestro, porque claro, a lo largo de mi carrera he hecho muchos trabajos y proyectos, pero este es mi proyecto personal. Este no solo cuenta con ser el primer proyecto que hice así grande, como más estructurado, sino es donde cuento y hablo cosas que me duelen, donde personas me regalaron sus historias y para los lectores también. Así que nada, me siento demasiado feliz con los resultados finales de este proyecto. Creo que es un proyecto que puede crecer, que puede expandirse, que siento que igual cae en algo, y es que ahorita la depresión es un tema del que se habla muchísimo más. O sea, no es un tema diferente, único, nuevo. Se habla mucho más de salud mental que antes, pero creo que tiene esto de regálame tu historia y cuéntame algo a través de ella y libérate. Y sabes, siento que ese es el poder principal de mi libro, que si bien habla de un tema común, creo que para las personas que tuvimos la oportunidad de participar en él y para las personas que hasta el momento lo han leído me dicen como wow, me conecté, me sentí impactado, me gustó. También quiero mejorar mi rol como escritora. Creo que también caí en cuenta de que escribir es una de mis mayores pasiones, así que lo quiero hacer a lo largo de mi vida. Gracias por ver mi proyecto de grado, gracias por leer el libro y a todas las personas que estuvieron involucradas en él, a mi asesor de tesis, a mi jurado, a los profesores que me acompañaron, a las personas que me dieron sus historias. Así que espero este pueda ser un proyecto que siga creciendo y se expanda cada vez mucho, mucho más. Así que bueno, muchísimas gracias.